Bienvenidos una vez más a su rincón favorito para desentrañar los misterios del corazón y los entresijos del mundo del espectáculo. Aquí estamos listos y dispuestos a sumergirnos en ese mar de rumores, verdades a medias y secretos a voces que tanto nos gusta. Hoy, tenemos un plato fuerte, un manjar exquisito para los amantes del drama y la pasión. Kerem Bürsin realmente apostó todo, absolutamente todo, su reputación, su futuro, por el amor de Hande Erçel. La pregunta resuena en cada rincón de Internet, en cada comentario de Instagram, en cada tuit furioso o esperanzador. Puso en la cuerda floja su brillante y ascendente carrera, esa que prometía llevarlo a la cima del estrellato internacional, por el torbellino de emociones que lo unía a la bellísima Hande. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de especulaciones, les ruego, les suplico, suscríbanse al canal. Activen esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de chisme jugoso, análisis profundos y teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood. No se pierdan nada, por favor. Tenemos preparadas sorpresas que les dejarán con la boca abierta, así que no duden ni un segundo y únete a nuestra gran familia chismosa. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue solo un romance, fue un fenómeno. Fue la erupción de un volcán de emociones que sacudió los cimientos del entretenimiento turco y que resonó con fuerza en todo el mundo. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de la archiconocida serie, Sen Kalkam, el universo pareció conspirar para unirlos. La química entre ellos era palpable, casi tangible. La pantalla, señores y señoras, ardía. Cada escena era una explosión de sensualidad, de miradas cómplices, de sonrisas robadas que delataban un sentimiento mucho más profundo que la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Y como era de esperarse, esa chispa incandescente saltó de la ficción a la realidad. La relación se convirtió en un auténtico espectáculo mediático, un culebrón en tiempo real que los fans seguían con devoción y obsesión. Cada foto que publicaban en Instagram, cada comentario sutil, cada aparición pública era analizada hasta el último milímetro. Se interpretaba cada gesto, se descifraba cada mirada, se convertía en noticia cada respiro. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada en los libros. Un príncipe azul, guapo, talentoso y carismático, que encontraba a su princesa en medio del brillo y el glamour de la fama. Pero, ay, amigos míos. Los cuentos de hadas rara vez terminan con el clásico, y vivieron felices para siempre. La vida real es mucho más compleja, mucho más cruel, y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. Tras un tiempo juntos, un tiempo que pareció eterno para los fans y fugaz para los protagonistas, la pareja anunció su separación. ¡Boom! La noticia cayó como una bomba, un jarro de agua fría que apagó las esperanzas de miles de corazones ilusionados. Y como suele suceder en estos casos, las preguntas comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Pero la verdad pura y dura, nunca salió a la luz. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde la historia se pone realmente interesante. En los últimos tiempos han empezado a circular con fuerza rumores que apuntan a que Kerem Bürsin, cegado por el amor, tomó decisiones profesionales extremadamente arriesgadas, decisiones que podrían haber comprometido seriamente su carrera. Se dice que rechazó proyectos de gran envergadura, que defendió a Hande en situaciones delicadas y que incluso sacrificó oportunidades laborales únicas para pasar más tiempo a su lado. ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿O son solo habladurías malintencionadas? Vamos a analizarlo con lupa como detectives experimentados. Kerem Bürsin es innegablemente un actor talentoso y ambicioso. Desde sus inicios ha demostrado tener una gran proyección y un enorme deseo de triunfar. Ha participado en proyectos exitosos, tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha labrado una reputación sólida en la industria. Pero al mismo tiempo Kerem es conocido por ser un hombre íntegro, un hombre de principios que valora la lealtad y la honestidad por encima de todo. No sería sorprendente, por lo tanto, que durante su relación con Hande, haya tomado decisiones que priorizaran el bienestar y la felicidad de su pareja. Uno de los rumores más persistentes, y también uno de los más impactantes,
es que Kerem rechazó un papel protagonista en una serie internacional con un presupuesto astronómico, una serie que podría haber catapultado su carrera al estrellato mundial. La razón. Las fechas de rodaje coincidían con un viaje que Hande tenía planeado. Se dice que Kerem, enamorado hasta las trancas, no quería perderse la oportunidad de estar con ella, de disfrutar de su compañía, y que prefirió sacrificar una oportunidad profesional irrepetible para fortalecer su relación. Otro rumor que ha cobrado fuerza es que Kerem defendió a Hande públicamente en varias ocasiones cuando fue objeto de críticas injustas y despiadadas por parte de algunos medios de comunicación. Hande, como muchas actrices famosas, ha tenido que lidiar con comentarios hirientes sobre su apariencia física, sobre su talento artístico y sobre su vida personal. Se dice que Kerem, indignado por estos ataques, no toleró ni una sola palabra ofensiva y que utilizó su plataforma, su voz, para defender a su pareja y denunciar el acoso en línea. Además, fuentes cercanas a la industria aseguran que Kerem renunció a ciertas colaboraciones con marcas y empresas que no apoyaban a Hande o que mantenían una relación conflictiva con ella. Un gesto de lealtad inquebrantable que demuestra su compromiso con la actriz y su disposición a defenderla a capa y espada, incluso si eso significaba perder importantes acuerdos comerciales. Pero ojo, amigos. No podemos olvidar que todo esto son solo rumores. No existe una confirmación oficial de ninguna de estas historias. Sin embargo, la insistencia con la que se repiten, la cantidad de personas que hablan de ello y la coherencia de los relatos sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem Bürsin realmente lo arriesgó todo, su futuro, su reputación, su carrera, por el amor de Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. Es cierto que algunas de las decisiones que supuestamente tomó podrían haber tenido un impacto negativo en su trayectoria profesional. Rechazar un papel importante en una serie internacional, renunciar a colaboraciones con marcas influyentes, defender a Hande a costa de su propia imagen, todas estas acciones podrían haber tenido consecuencias nefastas. Sin embargo, también es importante analizar el contexto. Kerem Bürsin es un actor muy solicitado y respetado en la industria. No es como si estuviera en una situación desesperada por encontrar trabajo. Además, su relación con Hande Erçel le brindó una gran exposición mediática y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Es posible que Kerem haya sopesado cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada decisión, y haya llegado a la conclusión de que valía la pena arriesgarse por amor. Después de todo, el amor es una fuerza poderosa que puede inspirarnos a hacer cosas que nunca creímos posibles. Y no podemos olvidar que la imagen pública de Kerem Bürsin se vio reforzada por su relación con Hande. Se le percibía como un hombre enamorado, leal y protector, lo cual atrajo a muchos fans y le generó una gran simpatía por parte del público. En resumen, es difícil determinar con certeza si Kerem Bürsin realmente arriesgó todo por Hande Erçel. Hay rumores, especulaciones y testimonios contradictorios, pero no hay pruebas irrefutables. Sin embargo, es innegable que su relación tuvo un impacto significativo en su vida y en su carrera. Y aunque la historia de amor haya llegado a su fin, el debate sobre si valió la pena o no, seguirá vivo por mucho tiempo. Para concluir este vídeo, recordemos que el amor es un sentimiento complejo y poderoso que puede llevarnos a tomar decisiones inesperadas. A veces esas decisiones tienen consecuencias positivas y otras veces negativas. Lo importante es ser fiel a uno mismo y seguir el corazón, incluso si eso significa arriesgarse. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y lleno de chisme. Espero que hayan disfrutado del vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin arriesgó demasiado por Hande Erçel? ¿Creen que el amor justifica ciertos sacrificios profesionales? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima, amantes del chisme. Los queremos. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros estamos aquí para disfrutarlo al máximo.